Dios te bendiga. Hoy quiero hablar sobre el tema el nuevo nacimiento. Y esto es leche espiritual. El nuevo nacimiento. Introducción. No es suficiente creer intelectualmente. No es suficiente creer intelectualmente. Debemos nacer de nuevo en el Espíritu. No es suficiente creer intelectualmente, debemos nacer de nuevo en el Espíritu. Y hay un texto bíblico que quiero que lo memorices y quiero que también lo busques en la Biblia y que lo dejes en tu mente por siempre. Bien, Jesús dijo, Juan capítulo 3, verso 3. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dos puntos principales, que son: el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo y es una transformación interna. Y conclusión, nacer de nuevo es esencial para la vida cristiana. Vamos a la historia. Esto es un Nuevo Testamento. Eso fue un regalo. Me regalaron esto. Eso fue un hermoso regalo de una compra que hice y me regalaron esto. Valioso porque es la palabra de Dios. Muchas personas tienen el Nuevo Testamento y no lo valoran. Pero el Nuevo Testamento hay que leerlo porque es la palabra de Dios. Y de hecho es el nuevo pacto. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto después de Cristo. Antes de Cristo es el Antiguo Testamento. Después de Cristo es el Nuevo Testamento, que también es la Taná, el Antiguo Testamento. La Taná o la Torá, que es la ley. Pero el Nuevo Testamento es esto, lo más importante, lo que nosotros recibimos, porque ahí fue que fuimos adoptados. El Antiguo Testamento fue el regalo de Dios, más bien en el tiempo antiguo para los hebreos exclusivamente. Ahora nosotros somos adoptados por medio de Cristo en este pacto, porque un testamento es algo que la persona redacta antes de su muerte con el objetivo de que va a morir. O sea, después de su muerte es lo que él decide que sea. O sea, tengo una herencia y voy a morir mañana. Digo, bueno, yo le voy a dejar mi herencia a fulano un 50%, a fulano un 30%, a otro fulano un 15%, a otro fulano un 10%, a otro fulano un 20%. Y ahí testifico mi testamento, lo firmo, lo sello y le digo al abogado, mira, guarda eso para cuando yo me muera. Ok, bien. Y sin muerte no hay testamento. Obviamente, testamento porque hubo una muerte. ¿Quién murió? Cristo Jesús murió por nosotros y dejó un testamento. Por eso el Nuevo Testamento es súper importante. Así que toma en cuenta que el Nuevo Testamento es importante. ¿Por qué cambié de escenario? Estoy en este escenario así, más sencillo, un poco menos formal, como para identificarme más y también para ser un poco más interactivo. Bien, quiero que te sientas en confianza, quiero que te sientas total paz, total tranquilidad, porque la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y aquí está el Espíritu de Dios, aquí está la palabra de Dios. Y aquí estoy yo, el profeta de Dios enviado para darte palabra de Dios. Así que no temas. En una ocasión se acercaron los fariseos donde Juan y le dijeron, ¿qué pretende este Juan? Y ellos veían las señales que Dios hacía mediante Juan. Y Juan le dijo, generación de víboras, ¿a qué han venido? ¿A quién han venido a ver? Porque si vinieron a ver un profeta, aquí estoy.
Pero si le digo, si vinieron a ver un príncipe o un hombre con vestidos lujosos o con prendas preciosas, los hombres con vestidos lujosos están en los palacios. Ahora, si vinieron al desierto a ver un profeta, aquí estoy. Un hombre sencillo, vestido con ropa de desierto, ropa de silicio, una ropa fuerte, ropa robusta, ropa de piel de camello, cinturón de cuero de camello. Era un hombre bastante robusto. Juan era un hombre de desiertos. Dice la Biblia que se alimentaba de miel silvestre y escorpiones. Ese hombre, langostas, ese hombre era un profeta de Dios enfocado, buscaba a Dios en el desierto y siempre escuchaba la voz de Dios y le hablaba claramente. Los fariseos eran personas, mira, de estatus, y Juan le hablaba claro. Por eso fue que también él selló su testimonio con sangre. Eso es un profeta de Dios. Lo digo muy feliz porque cuando Dios te manifiesta su gloria, su conocimiento, su rectitud y su verdad, es algo en lo cual tú dices, es verdad, porque mira cómo está el mundo, mira el pecado del mundo, mira cómo están las personas. Ciertamente tienen dinero, algunos tienen estatus, pero no tienen dignidad. Muchos tienen dinero, pero no tienen rectitud. Muchos tienen mucho dinero, pero no tienen rectitud, no tienen santidad. No son conocidos por Dios. Algunos son famosos, pero Dios no lo conoce. Por eso Juan nunca se aferró ni a dinero, ni a ropa, ni a estatus. Él se aferraba a él ser un profeta de Dios, decía lo que Dios decía, y por eso heredó el reino de los cielos. Hoy te digo, es necesario nacer de nuevo. Quiero ir rápidamente. Estamos hablando del nuevo nacimiento. Y esa historia, estamos en el libro de Juan. Ese libro es increíble. No Juan el Bautista, sino Juan el Evangelista o Juan el Apóstol. Donde Nicodemo se le acerca a Jesús. Nicodemo era un hombre fariseo, maestro de la ley. Dice la Biblia aquí, capítulo 3, verso 1, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Verso 2 del capítulo 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga la pregunta que hizo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oiga la pregunta que hizo Nicodemo. Un maestro de la ley preguntando: ¿tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre, Señor? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Quedó confundido. Y Jesús le dice en el verso 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, verso 6, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere. No sabes de dónde viene, ni sabes dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Veamos esto. El nuevo nacimiento.
Eso trajo eternidad. Eso me hizo elevarme. Me siento que Cristo trasladó mi alma a la eternidad. Es esencial, es increíble. Tu intelecto, en tus pensamientos, en tu mente, tú tienes algo, y es que tú piensas que tú crees en Cristo. Claro, es importante creer en Cristo, es necesario tener fe en Dios, porque Dios es real, no hay otro Dios, hay un solo Dios. Creó el mundo y mandó un Salvador llamado Jesús a salvarnos, a redimirnos, a hacer que nosotros tengamos parte con Él en el reino de los cielos mediante su sangre, mediante su sacrificio. Pero en tu mente natural, en tu mente carnal, tú sabes que es verdad, pero tú no estás dispuesto a nacer, tú no estás dispuesto a hacer, tú no estás dispuesto realmente a aceptarlo. Aunque tú dices que lo es, él le reconoce, aunque tú dices que le cree, aunque tú dices que eres de él, tú no le recibes, porque es necesario nacer de nuevo, es necesario que nacer de agua y del Espíritu. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un nuevo nacimiento es nacer del Espíritu. Un nuevo nacimiento es nacer del agua. Un nuevo nacimiento es tú saber que Jesucristo te redimió y que su Espíritu habita en ti, para tú entonces mostrar y dar vida donde hay tinieblas. Porque si fuera porque tú crees, si fuera solo porque tú crees, escucha esto, el mundo entonces está salvo porque el mundo cree. No es creer, es nacer de nuevo. Los demonios creen y tiemblan, dice la escritura en el libro de Santiago. Los demonios creen y tiemblan, pero ellos no tienen oportunidad de salvación. No es creer y temblar, más bien es nacer de nuevo, recibir la gracia de Cristo y la libertad que es en Cristo Jesús. Tienes que saber que si tú quieres heredar el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de agua, nacer del Espíritu, nacer en Cristo Jesús, nacer. Lo que es nacido de la carne, carne es, más lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí sigo. Jesús le preguntó: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ustedes no reciben nuestro testimonio, pero nosotros testificamos de lo que sabemos. Y le dijo: oigan esto, que esto es súper importante. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí entra lo que es el verso 16, que ese todo el mundo se lo sabe. Verso 16, capítulo 3, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy adoptado por Cristo, adoptado en Cristo, adoptado por Dios en Cristo. Y así todos nosotros, los que no somos del pueblo judío, somos adopción. Es necesario nacer de nuevo para ser adoptado. Ahora quiero señalar esta palabra. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Porque Jesús hablaba un lenguaje sencillo para que ellos puedan entender. Porque la creación da testimonio. Por eso Jesús mostraba cosas que ellos han visto, cosas de Dios, cosas hechas por Dios, y ellos escuchaban, pero no podían entender el significado espiritual en las palabras de Jesús.
Por eso ellos no podían acceder al nuevo nacimiento. Ellos creían, sí, ellos tenían fe. Esas personas tenían tanta fe que defendían esa fe, incluso apedreaban a la persona que a Jesús lo crucificaron, y fue porque ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Ellos crucificaron a Cristo pensando que estaban haciendo las cosas bien. Un ser humano puede pensar que está bien y estando mal. Oye, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la justicia, el que practica la verdad, el que cree en la justicia, el que cree en la verdad, viene a la luz. Ahora el que no cree en la justicia, el que no cree en la verdad, ni quiere la justicia, ni quiere la verdad, no viene a Cristo. Cree y vive una vida pensando que está bien, pero sabiendo que no está bien, por eso no viene a la luz. Ahora el que sabe y quiere el bien, viene a la luz. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, verso 18 en adelante. Que el que tú haces cosas malas, por eso no vienes. Ahora, si tú haces cosas buenas y tú dices, yo tengo que ir donde Dios para que Dios premie mi fe, porque el que cree recibe galardón, recibe premio, recibe salvación, recibe vida eterna, recibe el Espíritu Santo, recibe llenura, recibe bendición, recibe la vida eterna, valga la redundancia. Bien, no es creer intelectualmente, es nacer del Espíritu. Y es una obra directa del Espíritu Santo. Es una obra directa del Espíritu Santo. Y el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, ni heredar el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser bautizado en agua y es necesario ser bautizado en el Espíritu. Es necesario entender el Evangelio, es necesario vivir el Evangelio y es necesario amar el Evangelio. Porque si tú naciste de nuevo, ¿cómo es posible que tú todavía tienes odio en tu alma? Si tú crees en Dios, no puedes odiar. El que odia no es de Dios y el que ama es de Dios. Y esto es una lucha constante. Hay que nacer de nuevo, no mirar atrás, sino seguir mirando hacia adelante. Nacer de nuevo es importante. Hoy hablamos sobre el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es esencial en la vida cristiana. No quiero aburrirlo ni extender demasiado el contenido. Por eso voy a dejar este contenido ya hasta aquí por el día de hoy. Espero que te haya sido de gran bendición y shalom.